¿Cuántas veces el saludo en tu familia empezó por tu cuerpo antes que por ti? Ay, subiste de peso. Ay, estás como pasadita de kilos. Ay, qué bonita estás. Ay, bajaste tanto de peso que estás ya raquítica. Crecí escuchando esto y sin darme cuenta me persiguió hasta después de mi primer embarazo. Llegué a ponerme fajas que no me dejaban respirar, a tomar pastillas para bajar de peso, a esconderme de mi propio esposo porque sentía vergüenza de mi cuerpo. Hoy, en la silla del confesionario, les voy a contar cómo me oculté detrás de las excusas y cómo entre las mujeres de mi familia le quitamos el poder a esta frase. Quédense porque hoy yo me quito la careta. Bienvenidas a Tan Reales como Cansadas, un espacio por más mujeres visibles y menos mujeres invisibles. Porque no nacimos para desaparecer detrás de nuestros roles, nacimos para ser vistas, escuchadas y ocupar nuestro lugar. Yo soy Yayi y junto a Anne y Yoma les damos la más grande bienvenida a este episodio de nuestra silla del confesionario. Así que salud por eso que duele contar. Por las que hoy se atreven a hablar de lo que no se habla. Así es. Y para los que se van sumando hoy, poquito a poco, este segmento existe porque aquí no vamos a mostrarnos como mujeres resueltas. Aquí mostramos mujeres en proceso. Y la silla del confesionario es ese momento donde nos venimos a confesar con ustedes. Aquí los ángeles de luz tenemos cola y hoy me toca mostrar la mía. Y para contar esto tengo que devolverme mucho tiempo atrás, porque esto no es de ahora. Después de mi primer embarazo, pasé de pesar 57 kilos a pesar 78 kilos. Y no faltaron los comentarios cuando salí de mi embarazo. Ay, quedaste gorda, quedaste pasadita de peso, toca que te cuides. Cosas que son tan poco prudentes de cómo quedamos luego de un embarazo. Pero lo que más me marcó en ese momento fue una época donde evitaba la cercanía con mi esposo, evitara que me viera, como que nunca le decía literalmente, pero que apagara la luz o que no me viera, pero sí existían todas las excusas del mundo, que la niña, que el estudio, que estaba cansada, que lo uno, que lo otro, porque quería evitar toda esta parte. Yoma, pero ¿cuál era la verdad detrás de esas excusas que estabas poniendo? Pues que tenía mucha pena con mi cuerpo, o sea, yo me miraba en el espejo y no me gustaba lo que veía, no me gustaba mi cuerpo, mis estrías, no me gustaba lo pasada de peso que estaba y precisamente con esa habitación siempre me quitaba de él, pero en realidad no era que él me evitara, era mi propio rechazo hacia mí disfrazado de cansancio. Y lo peor es que no fue solo eso, justo en esos años fueron los 15 años de mis hermanas, que todavía lo recuerdo porque esos eventos importantes, entonces uno va a la casa de mi mamá y tiene los cuadros enmarcados, que yo decía, uy, yo para esa época, ninguno de los eventos importantes he estado delgada, siempre gorda. Pero entonces en esa época, para los 15 me medía un vestido, otro vestido y nada me quedaba. Entonces tuve que escoger el que menos mal me quedaba, ¿sí? Pero entonces era muy fuerte porque no me gustaba ni siquiera cómo me quedaba el vestido, pero en ese momento tuve que colocarme una faja, no para verme menos gorda, porque igual me veía gorda, pero era para verme más estilizada. Una rellenita, pero más, se veía mejor, ¿sí? Pero esa vez en los 15 años de mis hermanas me sentía con esa faja apretada, no podía respirar, no podía sentirme bien durante todo ese tiempo y pasé la fiesta entera sintiendo que me iba a asfixiar y aún así no me quité la faja. Ay, mi Qué yo, fuerte. sí, qué fuerte. Y yo, mi, ¿qué pasó después de la fiesta? Pues después de la fiesta, y no solo después de la fiesta, o sea, era con mi esposo, no, imagínese uno ir a una fiesta, generalmente uno piensa, ay, me voy a ir linda, me voy a arreglar, me voy a ver bien, y pues uno muchas veces llega con su pareja, pues ese día que se siente tan linda tener pues esa intimidad, pero yo sentía mucha vergüenza, yo no quería que mi esposo me tocara, no sé, no quería tener ese acercamiento, entonces existían las miles de excusas, entonces quedé cansada de la fiesta, pero entonces realmente no era cansancio, sino era que no quería que él me viera así, porque normalmente si me puse el vestido y me costó ponerme el vestido, pues imagínese tener que quitárselo. Entonces así
así sucedió. Pero después viajé, creo que ese viaje fue como la cereza del pastel, porque en esa ocasión tuve que viajar varios días, yo estaba lactando todavía. Durante ese viaje, pues hubieron fotos, que era como un lugar turístico, entonces las fotos, todo bonito, pero entonces uno, me colocaba la camisa grande, me colocaba detrás de las personas, no quería verme en las fotos. Aún en algún momento eliminé todas esas fotos de ese momento, solamente dejé las que me tapaban y era porque era un lugar lindo que no quería eliminar de mi vida. Pero de todas formas me costaba muchísimo ver cómo estaba yo en ese momento. Tanto así que como pasaron varios días cuando yo llegué, pues ya no estaba lactando, ya se me había sacado la leche y lo que hice inmediato, llegué, fue comprarme un tarro de pastas para adelgazar, después ir al gym, al gimnasio, me obsesioné con el gimnasio hasta tener ese cuerpo perfecto, volver a tener ese cuerpo que tenía antes, porque no me gustaba nada de lo que veía todos los días frente al espejo. Wow, mi Yoma. Eso, o sea, qué fuerte lo que estás contando porque la fiesta fue como el detonante. O sea, ya venías como con eso, con los comentarios, pero la fiesta fue como el detonante, el ir a buscar el vestido. O sea, la ocasión que debió ser especial se convirtió en algo doloroso para ti, ¿no? Entonces, Y no qué fue una fuerte fiesta, esto. fueron dos, porque la primera, o sea, mis hermanas se llevan un año de diferencia, o sea, la primera fue recién tuve la bebé y pasó pues unos meses para la siguiente, entonces eso fue el segundo detonante, porque imagínese verte en la primera fiesta gorda y pasar a la segunda fiesta que había pasado unos meses y otra vez, y imagínese, las fiestas llega toda la familia. Y en esa primera fiesta, ¿te prometiste que para la siguiente te ibas a ver mejor? Claro, claro, pero entonces obviamente era un desafío que no podía cumplir. Entonces, claro, cuando en el momento del viaje ya le quité la lactancia a mi hija, fue como, aquí fue, ya tengo que hacer de todo para bajar porque ya no le voy a hacer daño a mi hija. Si yo me tomaba pastas, pues con la Claro. tetica le iba a hacer daño a mi hija. Entonces fue como, aquí fue y ya no quiero volver a ir a una fiesta que no esté gorda. A que me critiquen, a que me Que miren, a me que me critiquen. juzguen. Sí, sí, Ujú. sí. Qué fuerte. Sí, así fue. Y todo esto fue que mi esposo de una u otra manera nunca me dejó de amar. Él siempre me amaba tal cual yo era. Así como dicen, con vestido, sin vestido, siempre me amaba muchísimo. Pero la que se dejó de amar durante todo ese tiempo fui yo. Claro, porque él estaba ahí presente, pero eras tú la que estabas poniendo las excusas, ¿verdad? O sea, Sí. no fue que él, como vimos en los episodios anteriores, ¿verdad? En los otros segmentos de esta serie, no es que me criticó, se quejó, no, eras tú misma ocultándote, ¿no? Milloma, ¿y de dónde crees que viene todo esto? Crecí en una familia, llegaba donde mi abuelita. Yo creo que eso es como generacional, ¿no? Entonces, pues, venía el abuelito, no iba donde la abuelita. Ay, mijita, ¿cómo está de gordita? Está como pasadita de peso, ¿no? O si estabas muy delgada, uy, ya está como muy flaca. Está como acabada, toca que se cuide. Y si estaba uno pasado de peso, entonces toca que se cuide. Pero eso no se quedó solo en la abuela, eso se pasó a la otra generación. Entonces llegaban mis tías y eso era hasta muy fastidioso porque llegaban mis tías y el saludo era a través de, ay, ¿cómo estás de gorda? ¿Cómo estás de bonita? Ya bajaste de peso. Y el cuerpo definitivamente era el primer filtro antes de cualquier otra cosa en los saludos de la familia. Ay, mi Yomi, qué duro, ¿verdad? Porque pensar que la familia, que es como quien te apoya más, ¿verdad? Que es esa, donde ese refugio, es sentir ese saludo. O sea, es que desde el saludo, ni siquiera es en una conversación donde te quieren dar alguna sugerencia o algo más, ¿no? O sea, qué fuerte. Pero de verdad, ellos te decían eso a ti así tal cual, o es que vos, no sé, se lo decían a alguien más y vos lo escuchaste y por eso pensaste que también era para ti. No, eso era a todos, era a todos. O sea, literal, nosotras llegábamos desde mi mamá. Yo creo que mi mamá vivió con todo eso durante toda su vida. Entonces, pues, mi mamá, ella estaba obsesionada con el peso porque también le pasaba lo mismo que a mí. O sea, llegaba, tenía sus bebés y quedaba pasadita de peso. Usted sí se dejó de engordar, se dejó de descuidar, toca que adelgace. Y mi mamá, yo vi mi mamá tomando pastillas, usando fajas, yendo al gimnasio para adelgazar, persiguiendo ese cuerpo ideal. Tanto que nosotras, o sea, en mi casa somos mujeres, somos mi mamá y somos tres mujeres de hijas. Pero era como, uy, uno lo pensaba 10 veces cuando
iba a venir la familia porque era, ay, o sea, como esa carga antes de que llegaran, como, ay, qué fastidio, estoy como pasada de peso, o sea, ya uno empezaba a analizarse cómo estaba, a ver qué crítica esperaba recibir de lo que ellos iban a decir. Entonces, claro, era como esa carga de, ay, ya van a llegar. Van a venir y ya que van a decir que estoy gorda, que estoy pasada de peso, que cómo me dejé de subir de peso. O sea, mi Yoma, que la visita incluso, en lugar de ser algo agradable, ¿verdad? Que uno podría decir, ay, viene este fin de semana el tío, no sé quién. O sea, en vez de convertirse en un momento especial, en un momento de conexión, era más bien una antesala de estrés y de tensión para ahora con qué nos van a salir. Ahora con qué nos van a juzgar. Entonces, ni siquiera había disfrute en esa relación familiar, en esa visita, ¿no? Porque ya desde el saludo estaba siendo evaluada. O sea, por ellos desde el saludo, pero por ustedes mismas desde el momento en que sabían que iba a llegar la visita, ¿no? O sea, Exacto, sí, era exacto, era como si de una vez llegaran y te hicieran la radiografía de pies a cabeza, ¿cómo estás? O sea, ni siquiera, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No, uy, estás, o sea, era el análisis, está pasada de peso, está muy delgada y ya empieza, aún no era solamente el cuerpo, o sea, según como tuvieras tu cuerpo, empezaban a analizar tu vida, era hasta sí, Sí. entonces era un tema muy fuerte, muy fuerte en nuestra familia y era muy doloroso porque ahorita yo lo veo viéndolo hacia atrás, causaba mucho dolor, o sea, en mí causó mucho dolor porque era, claro, ver a mi mamá durante todo ese tiempo que hacía eso, pero hoy la entiendo por qué lo hacía, porque era esa expectativa de cumplir ese requisito de que tenía que estar bien, perfecta, y obviamente cuando yo me salí de ese patrón, de ese parámetro, porque yo era delgadita, o sea, yo tenía, imagínese, 58 kilos y pasar a 78, yo era delgadita, tenía un buen cuerpo, y verme en el espejo y ver que no estaba cumpliendo con ese requisito, pues claro, era muy fuerte. Yo, claro. tú dices que antes, ¿verdad? Hace un tiempo que esto pasaba, pero ahora, digamos, de más adultas, hoy cómo lo viven, ¿se sigue viviendo igual o algo ha cambiado? No. Yo digo, gracias a Dios, me da orgullo contar esta faceta porque las familias van evolucionando y todos vamos evolucionando, pero yo creo que precisamente tanto dolor que sentimos, y no fue solamente una la que lo sintió, otra que lo sintió, porque yo creo que antes esto se volvió también hasta un reflejo, porque no era solamente así como nosotros lo vivíamos, pues seguramente también uno hacía el análisis al contrario, ¿cierto? De todo lo que se ve reflejado. Entonces ya empezamos a darle como un pare, a decir, no, o sea, si te decían, ay, estás gordita, yo me siento bien, me siento bella, me siento hermosa, me siento linda como estoy. Y de una u otra manera, así le empezamos a quitar el poder a esas frases, callándolas sin responder, sin pelear, sin desde esa ofensa, sino poniendo ese amor propio en voz alta diciendo, así me amo y así me quiero yo. Mi Yoma, pero una cosa, porque tú sí puedes decir, o sea, tú te puedes sentir atacada, ¿verdad? Y que la persona te diga, ay, pero estás gorda, y tú decir, ay, pero yo me siento muy bien gorda. Y lo podemos decir de la boca para afuera. ¿En qué punto eso se volvió real? ¿En qué punto el contestar así de verdad se sintió que sí me siento bien así? Uy, yo creo que no hace mucho, yo creo que unos 3, 4 años, porque digamos que yo volví, ya no fue el subir de peso, sino el bajar de peso. Con mi segunda hija yo bajé harto de peso. Entonces ya no era, ay, estás gorda, sino, ay, ya no se deje aflacar más, que ya se está viendo acabada, no se deje aflacar más. Y fue como, ya, o sea, ni gorda, ni flaca, ni de la Una ni una la ni la otra, otra o sea, manera. Entonces siempre. Sí. yo me amo así tal cual soy. Entonces fue como ese punto que bajé harto de peso y llegó otro punto donde volví a subir otra vez de peso y ya yo me siento bella, me siento linda, sí. Por ejemplo, esa época que fui al gimnasio porque quería conseguir una meta. Hoy en día yo voy al gimnasio no y era chistoso porque tú veías el peso, entonces no bajabas de peso, pero obviamente cuando tú vas al gimnasio estás subiendo es de masa muscular, pero esa obsesión con el peso, entonces tenía que bajar más de peso, bajar de más de peso. Entonces ahorita no es como esa obsesión por el peso, no es la obsesión por el estoy gorda, no estoy gorda, sino yo aprendí a amarme en mis diferentes facetas, transmitiendo ese amor
tal cual estaba. Es que definitivamente nosotras y que en la familia también empezamos a construir eso distinto porque empezamos como del cuerpo no se habla, porque era nuestro saludo principal el cuerpo. Cuando nosotros empezamos a decir del cuerpo no se habla, ya empezamos a interiorizar muchas cosas, entonces era como esa protección mía y hacia los demás. Es muy difícil porque qué rico que todo esto hubiera llegado en mi embarazo después de ese momento, pero no, en ese tiempo pues yo viví la vergüenza. Ya traía instalado eso desde niña lo traía instalado. Claro, mi Yomi, pero y luego esto que contabas con tu esposo, ¿verdad? ¿Cómo lo vivías, ¿verdad? Frente a él, porque todo esto estaba dentro tuyo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacías para esta relación con él mientras todo llevabas esa carga de la familia y sintiéndote como gordita o acabada o muy flaca? O sea, nunca había un estado perfecto, siempre había algo que hacer. ¿Cómo lo vivías con él directamente? Pues él siempre, yo digo que ese hombre me ha amado tal cual he sido en todas mis facetas, en todas mis facetas. Él nunca ha hablado sobre mi cuerpo y más bien él siempre me decía o sea, no te afanes por tu cuerpo, tus estrías, todo el proceso que cambió es por nuestra hija. O sea, esa es tan valioso que tú me diste esa hija y yo valoro tanto eso que tu cuerpo está ahí por todo ese proceso que viviste. Entonces era como ese amor y ha sido ese amor incondicional de como sea que yo estuviera, siempre me ha amado. Que amarme tal cual a mí, mi cuerpo y definitivamente era ese resultado de lo de mi hija, ¿sí? Es siempre me transmitía eso. Claro. ¿Y cómo, y qué pasaba? Porque él te podía transmitir todo eso, pero con todo este antecedente que nos has contado de la forma como creciste siempre con esa medida a través de tu propia casa con tu mamá y también con tu familia, ¿cómo recibías tú esos gestos, esas expresiones de amor de él, esos juicios o no juicios de él? ¿Realmente los recibías o no? No, yo no le creía. No, pues digamos que ya uno analiza, pues yo no le creía porque para mí era más importante la voz que escuché toda la vida, la voz de mi abuelita, la voz de mis tías, la voz de los demás que estaban diciendo todo eso. Entonces era como más importante para mí en ese momento y así él me dijera las cosas más lindas porque es tan bello lo que él me decía y que su amor siempre fue, te amo tal cual, te amo así como eres. Y me decía todo eso, pero 20 años de saludos familiares me decían otra cosa. Ay, sí, o sea, que ese rechazo que tú sentías, ¿verdad? De él no era de él, era de esa familia entera hablándote por más de 20 años, ¿verdad? Que salía a través de tu boca y lo ponías en él. Claro, claro, o sea, él nunca lo hizo, pero claro, era pesaba más mi familia que lo que él me decía. Pesaban Claro. más 20 años. Tal cual, ¿no? Y entonces Sí. aquí esto es un tema de interpretación, ¿sí? Porque, claro, el cuerpo tuyo y el de todas las mujeres o de la mayoría cambia después del embarazo, pero tú tenías una interpretación tan sembrada de lo que debía ser el peso, de lo que debía ser el cuerpo, de lo que debía ser la apariencia, que te quedaste con esa interpretación. Y la interpretación que te daba tu esposo de, está bien, es parte del proceso, tu cuerpo tiene que cambiar, ahora tenemos una hija, o sea toda esa parte, tú simplemente la anulabas porque esa no era la interpretación que tú querías. Tú te estabas sosteniendo de la anterior. Claro, yo nunca vi como esa elección en ver otra interpretación, porque ahorita decía 20 años, pero yo estaba pensando no fueron 20 años, o sea, mi mamá, todo lo que sufrió precisamente por esas voces y todo lo que vivió, pues definitivamente esa verdad pesaba mucho más y la de él era una excepción, porque uno pensaría, ay, eso lo hace por bañitos de agua tibia. Yo a mí, pero ¿y si ahora te devuelves un poco? ¿Y si en ese tiempo te hubieras quedado con la interpretación de él y no de la familia, cómo hubiera sido tu vida? Yo creo que distinto, capaz y por lo menos en la fiesta me hubiera quitado la faja y respiro y me disfruto la fiesta, me gozo la fiesta. Capaz me desnudo delante de mi esposo sin vergüenza, con amor, poder disfrutar esa parte de intimidad con toda, ahí sí como dicen, con todo el deseo del mundo, pero mientras en tu mente está pensando en tu orgullo, en tu vergüenza, en todo esto, pues obviamente el disfrute de esa parte no es tan,
tan real. Entonces sí hubo muchas cosas que no pude en ese momento interpretar de una manera distinta, pero si lo hubiera interpretado, claro, hubiera disfrutado mi vida aún con ese peso. Claro. Y hoy, ¿con cuál interpretación te quedas? Yo hoy, mm, con la que no perdí nada, que cambié y con que ya no importan esos saludos de estás gorda o estás bonita, porque eso definitivamente no es un filtro, no es un filtro para absolutamente nada. Hoy ya me miro con amor. Eso. Cómo te sientes hoy después de haber todo esto que atravesaste, ¿verdad? ¿Dónde sientes que estás ahora? No, pues ya en un lugar muy distinto, porque ya les he contado, mi cuerpo vino cambiando muchas veces. Una vez estuve mucho más delgada, he subido de peso y eso no ha parado nunca. Mi cuerpo sigue en cambio, en transformación constante. Y con esos cambios me sigo viendo al espejo y me sigo viendo hermosa, pero para llegar aquí fue un camino largo. Un camino largo de precisamente ver esas interpretaciones y cambiar esas interpretaciones, porque ya todo pasó y igual vamos a seguir en cambios, en transformaciones. En unos años serán las arrugas, en unos años serán las canas, en unos años serán cosas distintas a no la gordura, pero es ese amor de, sin importar que yo me sigo amando y qué interpretación futuramente le voy a dar a mis arrugas, a mis canas, qué interpretación le voy a dar. Entonces es desde el amor. Qué lindo, mi Yomi. Pero y entonces es hermosa, ¿verdad? Que tú te sientes ahora, ya lo ves distinto, ¿verdad? Ese que te decía tu esposo en aquel momento que tal vez lo veías como, ay, como vacío, como de mentira. Hoy sí tiene otro lugar. Qué lindo. Claro, ahora sí es como, ahora sí le creo a mi esposo, ahora sí le creo que soy hermosa, que, y que él siempre, digamos que él se siente como muy orgulloso de mí, de me ve bonita, me ve hermosa y siempre me lo ha transmitido. La que no se lo creía era yo. Entonces, el saludo de la familia pesaba más. Pero gracias por dejarme en este espacio porque sé que a muchas de pronto les va a resonar, porque a veces hay que decirlo en voz alta lo que muchas no hemos dicho. Y hoy me pongo a pensar, ni con mi esposo lo había puesto tan claro como hoy, que definitivamente somos hermosas tal y cual somos. Así es, qué bello, Milloma, lo que nos compartes. Gracias por abrir también aquí tu corazón en este espacio del confesionario. Y finalmente, creo que para la audiencia es, en el momento en que tú decides amarte a ti misma y aceptarte tal cual eres, todo alrededor cambia. Esa interpretación de la que estamos hablando, todo cambia. Así que salud por sanar y por integrar esa historia aquí con nosotras. Salud. Ay, hermoso, hermoso, me encantó. Y nosotras somos tan reales como cansadas. Aquí no somos ángeles. Y seguimos transformándonos porque no hemos llegado a ninguna meta. No se trata de ser perfectas, se trata de aceptarnos, amarnos tal cual somos. Y si hoy algo resonó contigo, recuerda, no nacimos para ser invisibles en nuestra propia vida, nacimos para ser vistas, escuchadas y valoradas. Porque cuando una mujer se vuelve visible y vuelve hacia sí misma, todo lo que toca lo transforma. Si te gustó este episodio, suscríbete a nuestro canal, déjanos un comentario cuál es esa frase de tu cuerpo de las que estás lista para liberarte y comparte esto con esa amiga que necesita escuchar la confesión de hoy. Ha sido perdonada. Salud. Salud, chao, chao. Chao.